Y tía, viernes a la noche. Sí, Moreno, ya estamos llegando. Llegaste, se te ve muy bien, Guitia, se te ve muy bien. Gracias, Moreno. La verdad que estamos muy bien. Y a Pimpi también se la ve muy Diosa. bien. Pimpi está Diosa, cada vez... Diosa. Está Más arriba. Y Andreata está extraordinario también. Todos revivieron. ¿Viste? Y la semana que viene... Y hoy lo tenemos al compañero y amigo, gran economista, secretario de Comercio, uno de los que realmente domina nuestra disciplina, la economía. Gracias, Pablo Chaliú, por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que me invitaron. Vos sabés que la idea, esto es un programa que esta es la segunda temporada, tiene alrededor de 50.000 visitas semanales. Los que nos escuchan ahora y los que después lo vuelven, se juntan los muchachos a lo largo y lo ancho del país, reflexionan sobre las cosas que decimos, hablamos, y después nos mandan los Facebook, nos mandan los Twitter, y hay un debate que se arma alrededor de nuestros conceptos alrededor del país. Así que te agradezco mucho que hayas venido, y la idea es que reflexionemos sobre la situación económica. Acá tenés tres particularidades distintas. Tenés el doctor Andreata, es un médico pediatra, y cada vez que reflexionamos sobre los temas económicos me termina diciendo, mira, yo lo veo en el consultorio, lo veo en el hospital, lo veo en mi trabajo. Y entonces la idea es que veamos qué es lo que está pasando con la economía y lo que está pasando con la salud. Vos sos un experto en ese tema también. Adriana Guitia es una experta, docente, y es una experta en comunicación. Y Pimpi, que nadie sabe, porque lo oculta, es licenciada en matemáticas, pero aparte de tener la temperatura de la calle y entender, porque, bueno, como secretaria general de su sindicato, el contacto con las amas de casa es permanente, diario y masivo. Entonces, la idea para nosotros y para este día, para este viernes, es que reflexionemos sobre la situación económica y cómo va impactando en cada uno de los vectores que acabamos de hacer. Y la verdad que lo primero que tengo que hacer es cómo estás viendo la situación, cómo los ves, cómo te imaginás el devenir de estas situaciones. Mira, esta es una situación muy compleja por dos cuestiones. En primer lugar, porque la política económica está mal fundada y tenemos una serie de problemas importantes con eso. Y en segundo lugar, porque lo que uno observa en los funcionarios es una negación impresionante. Tenemos dos problemas, como decía otro insigne economista. El primer problema es que están los problemas, el segundo problema es que los que tienen que entender que existe problema para solucionarlo, no lo ven o lo niegan. Las expectativas lamentablemente no son buenas desde varios puntos de vista. No hay nada que indique que el país pueda entrar a una senda de crecimiento. No hay nada que indique que el país pueda entrar a remunerar mejor a la mayoría de la población. No hay nada que indique que el país va a sortear la crisis financiera en la cual estamos. Estamos hoy en una crisis financiera de proporciones. Uno de los elementos, digamos, que hoy visualizan esa crisis financiera, que sin embargo se viene incubando desde los inicios de esta política económica, es el problema del dólar y de los precios. ¿Cuál es la crisis financiera que tenemos acá? La otra punta donde uno pueda mirarla es en la renovación de esa deuda impresionante que ha generado el Banco Central, que se llaman las LEBAC, se llaman los PASES. Ha acumulado una deuda extraordinaria y que paga por esa deuda una tasa de interés muy alta, y además una deuda de cortísimo plazo. Todo el mundo está esperando de acá 2 o 3 días, cuando tengan que renovar. 2 o 3 días es 2 o 3 días, no se sorprendan, es el martes que viene. Hoy es viernes, sí. El martes que viene, o sea que son 3 días. No, porque por ahí los oyentes dicen, 2 o 3 días. No, 2 o 3 días, el martes. Sí, es el martes que claro. Tiene que renovar, y que tiene que renovar la fantástica cantidad de 520.000 millones de pesos. Lo tiene que renovar. Imagínense, para nuestros oyentes, todo el circulante y las reservas en pesos, lo que es la base monetaria, que es la plata que ustedes tienen en el bolsillo,
impreso, más las reservas de los bancos en pesos, no las reservas del Banco Central. Lo que tiene cuando el cajero abre el cajón y hay plata. Bueno, eso es el encaje, ¿está bien? Uh-huh. Todo eso suma 827 mil millones de pesos a fin de julio. Y ahora renueva 520 mil. Así imagínense, más del 60% casi de la base monetaria. Pero nunca pasó esto. No, nunca. Esto es inédito. Yo creo que es inédito en el mundo. Porque además es una deuda de cortísimo plazo. O sea que si renueva, igual va a tener el próximo vencimiento, que es 15, 30 días, va a tener el mismo problema que tiene ahora. Pero no va a poder renovar. El otro día escuchaba a algunos economistas, no sé si son colegas, ellos dicen que son economistas, y decía, bueno, el Banco Central tiene 50 mil millones de dólares, con lo cual no se tiene que hacer problema por nada con el tema del dólar, ¿no? Y bueno, y si renuevan, pero todos los LEVAC que están en manos de los bancos oficiales y de la banca privada, no es así. Hay 40% de los LEVAC que está en manos del público y de los bancos. Por supuesto, el Banco Central puede decirle a la ANSES y a bancos nacionales, quédense tranquilos con su stock, no lo renuévenlo. Le puede decir a los bancos privados también, apretarlos, presionarlos. Pero no puede decirle al 40% que está en manos privadas que hagan eso. Ese 40% va a decidir. Y si el 40%, el 50% de ese 40% no renueva, hay 250 mil millones de pesos más en la calle. Que hay otra confusión. Cuando se dice que este aumento del dólar es por las elecciones, la verdad que hay que tener mucha imaginación para pensar lo que es por las elecciones. Como si se estuviera jugando el cambio de esta política económica. Ojalá que se estuviera jugando el cambio de esta política económica, pero no se está jugando el cambio de esta política económica. Se está jugando una cierta recomposición en la Cámara, en las cámaras. No se cambia al presidente, ni se cambia al gabinete. Ellos van a poder, si quieren, y si pueden, van a seguir haciendo esta política económica. Así que, ¿cuál es el peligro de que las elecciones le vayan mal, como aparentemente el mercado está apostando de que le puede ir mal, según ellos mismos? La verdad es otra. La verdad es que hay tanto dinero excedente y ya se empezó a generar una desconfianza tan grande en lo que está haciendo este gobierno, en lo que está haciendo el Banco Central, que la gente se quiere dolarizar, quiere salir. Y cuando la gente quiere salir es ¿por qué? Porque teme que cuando diga, bueno, este es el momento, no pueda. Entonces se apuran y quieren salir ahora. Y este es el problema de lo que se llama la puerta número 12. Vamos a ver la y yo te agrego, es cierto que lo de los bancos oficiales son tenedores, en tanto y en cuanto tengan los depósitos. Porque cuando uno dice, claro, los bancos, en realidad los bancos son intermediarios entre los depósitos de la familia y los créditos que ellos dan. Muy bien, agarran los depósitos y en vez de prestar, se lo prestan al central. Y contra ese préstamo que le hacen al central, le da un papel que se llama LEVAC. Está perfecto, mientras no le pidan los depósitos. Cuando le piden los depósitos, se da la vuelta y tiene que bajar, te dice, mira, me están pidiendo la plata, dámela, o me tiene que dar un descuento, por el caso es lo mismo. O sea, en realidad no es de los bancos oficiales. Porque si no termina pasando que pensamos que los depósitos en el sistema financiero es plata de los banqueros. Y se arma un lío bárbaro. Por eso bien dijiste vos, a veces hablan algunos economistas que no parece que fueran colegas nuestros, o mienten a propósito. Vos sabés que en algún momento en este programa empezamos a hablar de los juicios de la mala praxis a nuestra profesión. Y yo decía, mira, el año pasado, no te voy a dar el nombre, yo lo di, pero no te lo voy a dar a vos porque no te voy a comprometer. Había algunos colegas que decían, este año, por el 2017, la economía va a crecer 5%. ¿No? Entonces, claro, entonces vos le decís, mirá, pero eso lleva a que los empresarios tomen inversiones, tomen riesgos, y si después la economía no crece, ¿qué pasa? Claro. Y empezamos a hablar de los juicios de mala praxis. Claro, como los economistas no firmamos en general, tenemos nuestras opiniones, pero son presunciones. Bueno, entonces
Y yo creo que en realidad hay que avanzar sobre esto del juicio de mala praxis, porque con eso vamos a evitar que muchos de los nuestros hablen por conveniencia, porque en realidad ellos saben que están mintiendo cuando hablan, lo saben con precisión. Esto que vos me estás diciendo, no, mirá lo que pasa, que el gobierno tiene la posibilidad de decirle a los bancos, no, macana, siempre que no le pidan los depósitos. Y si le piden los depósitos y no tiene la plata, va a tener que hacer un redescuento. Y para el caso es lo mismo, es plata que lo vuelcan al mercado y que va a presionar sobre el tipo de cambio. Y esto es lo que les empezó a pasar hace 15 días, cuando se les empezó a disparar ese lunes, donde tardaron en tomar decisiones. Y tardaron en tomar decisiones porque debían estar durmiendo la siesta. Porque esto no trabaja. Este es el problema que tenés. Me pregunto, pues yo tengo una duda. Acá, como decía Pablo, hay 250.000 millones de pesos que van a salir del público, digamos, no de los bancos. ¿Qué pasa si en esta corrida cambiaria que aparece, esos 250.000 millones de pesos se vuelcan a la compra de dólares? Y por supuesto, sí, estamos hablando de 15.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Al cambio de hoy. Ese, claro. Y entonces el Banco Central dice, nosotros si tenemos que accionar vamos a comprar vamos a vender hasta 1.000 millones de dólares. Le faltan 14, si vos. Claro, ese es el gran problema. ¿A cuánto cotizará el dólar con estas cosas? ¿No? Bueno, esto se traduce en precios, ¿no? Ahí hay otra fantasía que es el nivel de reserva. Esos 50.000 millones de dólares. No es cierto. No sé dónde los contaron, ¿no? Cómo los contaron. Porque una parte es el swap con China. China. Ahí ya tenés 12. Otra parte son los depósitos de los bancos que a su vez le sirven a los bancos como calce por los depósitos en dólares. O sea, no es del Banco Central. Cuando uno empieza a hacer las cuentas, no sé cuánto queda ahí, ¿eh? Bueno, por eso digo, porque además hay fuga de capitales, porque me imagino que el que compra hoy no lo va a depositar y dejar en el banco al tener el líquido de dinero de las LEVACs. Y entre otras cosas, en esa reserva tenés los 3 meses de importaciones como mínimo que tenés que tener. O sea, claro, que tenés 15.000. Claro, si estás importando 5.000, tenés 15.000 por mes, 5.000 por mes, son 15.000 que tenés que tener. Tener los depósitos que vos estabas diciendo de los bancos, que es una cantidad importante, que hacen parte, cuando vos depositas dólares en el banco deja un encaje menor y el resto lo deposita en el Banco Central, y eso hace parte de las reservas, que es la posición en moneda extranjera de los bancos, que no es del Banco Central. Claro, o sea, que son de los bancos y son del público de los bancos, claro, de los clientes de los bancos que depositaron. O sea, cuando vos vas y retirás los dólares, sea en caja de ahorro, que tengas, eso baja reservas y por lo tanto el banco va, se da la vuelta, se la pide al Banco Central, baja en reserva y se la da a su depositante. Si su depositante la pone en otro banco, para el Banco Central es lo mismo, sí, sale de un banco, va a otro. Ahora, si se la lleva... Caja de seguridad, ahí estamos en otra situación. Fuga de divisas, creo. Por eso lo que te decía Pablo, de que no necesariamente esas reservas, que ya son 48.000, debemos estar, bien medidas... 46.000 estaba la semana pasada. Sí, pero entraron 2.000 de un préstamo, 48. Y a su vez... Después tenés el problema de las deudas que tomó el Tesoro, que todavía no las cambió, pero que las va a tener que cambiar para financiar el déficit. Vos viste que adelantaron el cubrir el déficit fiscal futuro que sabe que van a tener, tomando deuda ahora. Como saben que tienen el déficit, se adelantaron a tomar y lo dejaron depositado en el central, hace parte de las reservas, claro, pero en realidad el Tesoro los va a tener que cambiar, claro, para cubrir su déficit, claro, no de la deuda aparte. Sí. El déficit que tiene. Los próximos meses va a tener un déficit fiscal de más o menos 5.000 millones de dólares por mes. Entonces, sabiendo eso, ya se endeudó, tomó la plata, sí, no la gastó,
Por lo tanto, la tiene depositada. Al tenerla depositada, hace parte de la reserva. Pero en algún momento la va a retirar para cubrir el déficit. Esos 5.000 millones mensuales. Con lo cual, eso tampoco hace parte de la reserva que vos estás midiendo, que es lo que te decía Pablo. Cuando vos sumás todo eso, te debe quedar un patrimonio neto que no creo que excedan los 6.000, 7.000 millones de dólares. Estamos en quiebra. Yo te escucho y soy que digo, ¿qué tendrán que a jugadores anónimos? No sé. El punto es que puede pasar eso. Puede pasar. Si pasa eso, ya estamos en la crisis eclosional. El otro punto es que no hay derecho que un gobierno nos ponga ante esa situación. Porque es una situación de extrema fragilidad y de consecuencias muy complicadas. Puede pasar este martes, puede pasar. Puede ser que no pase y que pase una cosa menor y que busquen algunas... Puede, pero lo que no tiene derecho es poner al país en esa situación. ¿Puede hacer un canje compulsivo con un bono respecto en vez de pagarlo? No estaría dentro de la filosofía de este gobierno, más bien parece lo contrario. Cuando uno ve esta tasa de interés, está justificando una entrada de capitales importante. Bueno, cuando uno hace el análisis de origen y aplicación de fondos y dice, bueno, esta plata que está entrando del exterior, merced a estas tasas de interés muy altas, ¿en qué se aplican? Y se aplican básicamente en el atesoramiento de dólares y después en la salida de los que entraron en su momento y después se quieren ir. O sea que es una cosa, una bicicleta carísima. Vos lo que acaba de decir, Andreata, sería: mi papá ya no me presta más, le digo que no le puedo pagar y le empiezo a pedir a mamá. En una familia puede ser. Ahora, si vos hacés un canje compulsivo, lo que tenés certeza que no te prestan más. Por lo tanto, inmediatamente tenés que terminar con el déficit. Porque cuando a vos no... ¿Cómo se financia un déficit en tu familia o en el Estado? Voluntariamente o forzadamente. Voluntariamente cuando te prestan plata. Forzadamente cuando no pagas la factura. ¿Está bien? Sí. Ahora, 5.000 millones de dólares todos los meses, vos podés no pagar un mes. Cuando no le pagás un mes, 2 meses, 3 meses, te dejan de vender. Cuando te dejan de vender, es lo que vos empezás a ver en los hospitales. En decir, mirá, me falta esto, me falta aquello, me falta... Vos tenías un stock de gasas, un stock de esto, un stock de remedio. La ley de los grandes números. Funciona para la economía, funciona para el hogar. Tenés una caja de arroz en uso y una caja de arroz en la alacena. Después no te da para comprar, gastás la de la alacena. Y después cuando no te da para comprar, no tenés más arroz. Lo mismo te pasa a vos con los remedios. Muy bien. Entonces, cuando te dejan de vender porque ya no te forzosamente no te financian la deuda, no te entregan la mercadería, ahí en ese momento es que es el momento de la situación difícil. Porque no podés ejecutar el gasto. ¿Se entiende? Cuando vos no ejecutás el gasto, cuando vos dejes de ejecutar los 5.000 millones de dólares que hoy alguien te financia voluntaria o involuntariamente, pero lo tenés, no podés ejecutar el gasto. De a poquito lo que vos estás viendo que esto se va poniendo. Cuando algunos colegas correctamente dicen, vamos a llegar con muchos libramientos impagos para fin de año. ¿Qué significa eso? Facturas que te tendrían, claro, que te tendrías que haber pagado y no pagaste. Eso no es que no tiene consecuencia. Del otro lado, las empresas que hoy están haciendo la obra pública y no reciban el pago correspondiente, no pueden seguir, porque esto es una cadena. ¿Está bien? Y esto, sin ninguna duda, vos lo tenés que estar viendo en los hospitales públicos. ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo ves? Contame un poquito. Esto es lo que yo estoy diciendo. A ver, y me preocupa mucho más porque al déficit que hoy tenemos de insumos, medicamentos, los medicamentos se van resolviendo, la verdad, con la entrega que hacen los visitadores médicos. Y así podemos ir resolviendo el tema y darle a aquellos que no pueden acceder a
al medicamento. Pero hay otros medicamentos que son esenciales para internación, para las urgencias y demás, que empieza a preocuparme. Por eso planteé este tema, porque yo imagino una corrida devaluatoria muy grande, con lo cual, es decir, si no podemos acceder ahora, ¿cómo vamos a acceder en el futuro a medicamentos que son esenciales? Y que vos sabés muy bien, vos, Pablo, manejate ahí Silsa, si bien son los laboratorios argentinos, digamos, pero los de capital extranjero, es decir, que importan muchas de las drogas. Son todos importados. Sí, bueno, la droga es importada, digamos. Pero los medicamentos, no, ahora importan el medicamento. O sea, para los tratamientos especiales. Claro, sí, hemofilia, todo. O sea, los más caros. Sí, las de Caros, alto costo y baja frecuencia. claro. Exactamente. Esos son todos importados. Incluso las Eso no prótesis. deja acá. Nada. Fíjate vos que ya no tenemos prácticamente las prótesis nacionales para las cirugías traumatológicas. Es decir, las únicas posibilidades que tenés son las importadas, las alemanas, las francesas, las suizas, las suecas, las que sean, pero que tienen un costo muy alto respecto a las otras. En la dolencia de nuestros niños, ¿vos estás viendo este proceso de deterioro, mi querido amigo? Sí, el deterioro se ve cotidianamente, pero no solo en el medicamento. Hoy estamos hablando de quien tenía antes un nebulizador manual en su casa, hoy no tiene la ampollita de solución fisiológica para ponerle al nebulizador. Y esto no es nada, digamos. Convengamos que en los bebés, donde el desarrollo es en función de la alimentación, el medicamento es un complemento para alguna patología específica que pueda tenerse durante el primer año, pero vos estás viendo la alimentación. Es decir, los problemas que causa el estrés, la mala alimentación de los padres y todo este tipo de cosas afectan a los niños. Y fíjate vos que hoy rechazan la leche común, la leche de vaca está hecha para la vaca, para los terneros, vamos a decir la verdad. Es decir, es una solución porque se tiene que rebajar, porque la composición tiene muchísimas más proteínas y de más grande número atómico. ¿Esto qué significa? Que el riñón humano no puede sintetizar esas proteínas, con lo cual entran en insuficiencia renal. Por eso, y como tiene menos posibilidades de glucosa, entonces se le tiene que agregar azúcar. A un biberón, cuando vos lo preparás, decís, bueno, le pongo 1/3 de leche, le pongo 2/3 de agua y 3 cucharitas de azúcar. Digo, para complementarlo y que sea equilibradamente en las tres cosas, en las proteínas, en los ácidos grasos y en los hidratos de carbono. Entonces, vos ves esto, pero ¿qué pasa? Hay muchos chicos que empiezan a tener síndromes de mala absorción. Entonces necesitan leches medicamentosas, leches especializadas. Y hoy es prácticamente inaccesible el precio de las leches, que ya vienen en polvo, son las maternizadas, o son aquellas que escasean el gluten y todo este tipo de cuestiones. Entonces empieza a haber una problemática mayor. ¿Y qué problemática mayor? Que los chicos, en el primer año de vida, es el desarrollo más importante que tienen neurológico. Si vos ves los cambios que se producen en el bebé desde que nacen hasta que empiezan a comer, cuando se sientan, cuando sostienen la cabeza, cuando gatean, cuando se paran, cuando caminan, digamos, todo eso es desarrollo neurológico. Si esto por la mala alimentación está afectado, obviamente que vamos a tener una secuencia de chicos en crecimiento que van a empezar a tener problemas cuando empiecen en edad escolar. Este es el tema. Digo, y son cosas muy importantes que hay que resolver. Digo, entonces, además del medicamento, te estoy hablando de lo esencial, que es el alimento, que son las leches maternizadas. No es moco de pavo, ¿eh? Ciertamente, cuando uno empieza a impactar en la estructura económica, como impactaron estos, generando esta barbaridad que han hecho, duplicando el precio de la comida, como bien vos decís, esto después tiene ramificaciones en todos los ámbitos de la vida. Sociedad. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Y vos cómo lo percibís, Pimpi? ¿Qué? Para mí que se va haciendo cada vez como más difícil que te alcance, ¿no? Eso es lo que, además de las situaciones más dramáticas que ya otra vez hemos comentado aquí, de el recrudecimiento y la vuelta a los comedores, las situaciones. Además ya empezás a ver compañeras que tienen un ingreso mensual, que tienen una tarjeta de crédito y empiezan a comprar a crédito y en cuota lo que es
para la comida. Ya estás en un problema, porque vos ya te estás endeudando, ponerle a 3 meses para lo que comes hoy, y ya el mes que viene vas a estar pagando lo de ese mes más lo que debías del mes anterior. Esto es como que empezás a entrar en una situación que no le ves, ¿entendés? Porque no te va a mejorar el sueldo, porque además capaz que te han hecho un pequeño aumento, lo has tenido un 10%, pero hasta que te llegue la próxima vez y los precios te siguen aumentando. Eso es una cosa que a mí me ha vuelto a poner una alarma. De entrada, el año pasado, y ustedes me han invitado alguna vez al programa, les conté esa anécdota que fue bien impactante para nosotros, que empezamos un programa de prevención de cáncer de cuello para mujeres que no tuvieran obra social. Lo hicimos con el sindicato nuestro. Muy lindo. Y de pronto, en José Cepas, por ejemplo, en un barrio muy humilde, fuimos con ese tema y terminamos armando un comedor popular. Bueno, no un comedor, un lugar donde se come, se entiende, digamos, no en la casa de entiende. una vecina. Porque las compañeras no solo que no habían hecho control de cáncer de cuello, sino Por que eso estaban en tenemos ese que plantear momento eso, claro. sin tener posibilidad de comer. Eso como que se vio muy inmediatamente el efecto de esta política en los sectores que tienen más fragilidad en su ingreso, que es más dispar, que no sabe. Pero yo lo que te estoy diciendo ahora son compañeras que tienen un ingreso mensual, tienen acceso a un crédito a través de la tarjeta, y de pronto, porque también los comercios habituales te están dando un poco de facilidad, de algo de crédito te están dando, también supongo yo, para vender. Pero de pronto que la compañera empiece, otra vez como hace cuánto que no nos pasaba, a sacar un crédito para comer hoy. Bueno, es una locura eso. O sea, es como un callejón sin salida, ¿no? ¿Y en los alumnos de la universidad, Gitia? ¿Lo empezás a ver en la ropa, este deterioro? No ¿Cómo? tanto todavía en la Universidad de Buenos Aires, porque, digamos, tiene una población clase media, media alta, pero sí eso está pasando en el conurbano bonaerense. Los colegas nuestros que dan clases en el conurbano bonaerense vienen contando que, digamos, se pusieron las universidades en el conurbano bonaerense justamente para garantizar la accesibilidad a la educación superior. El tema es que no están pudiendo pagar ni siquiera el pasaje del colectivo. Entonces me estaban diciendo los docentes, que son colegas porque dan clase en nuestra facultad, que estaban haciendo maravillas como para garantizar que estos pibes pudieran aprobar las cursadas, porque además hay mucha voluntad, porque muchos de ellos llegaron por primera vez a la educación superior en sus familias, son los primeros que ingresan al sistema universitario. Entonces, que estaban viendo las formas, una de las formas era justamente ver si entregaban los trabajos vía correo electrónico, porque ha bajado muchísimo el nivel de asistencia. Y es un problema de que no tienen para bancarse el pasaje y además no tienen laburo. Lo que yo sí estoy viendo es que cada vez más hay jóvenes en esta ciudad que se están quedando sin trabajo. Es impresionante la cantidad de pibes que se están quedando sin trabajo. Y, digamos, 2 cuestiones más quería plantear. Una, digamos, complementando lo que dijo Adrián en el sistema de salud, lo que pasa en estos tiempos, que son tiempos que están más cercanos a la incertidumbre que a las certezas, producto de la situación económica social, empiezan a caer los que pueden pagar las prepagas. Ya no las pueden pagar más. Y si no tienen para pasarse, si no tienen trabajo y no tienen para pasarse una obra social, digamos, quedan pedaleando. Aquellos que tenían trabajo y lo están perdiendo, pierden su obra social. Entonces, ¿qué pasa? El único recurso que les queda para la asistencia sanitaria es el sistema público de salud. Y esto seguramente lo vas a empezar a ver cómo aumenta la demanda y la presión sobre el sistema de salud, que tendría que ponerse a la altura de las circunstancias si tuviera, digamos, un análisis desde el punto de vista social. Te hago un agregado nomás que me parece que también es interesante, teniendo en cuenta, cuando hablaron el otro día de que las vacunas puedan ser una cuestión de conciencia y no obligatorias. Tiene que estar seguramente ligado a esto. Y te lo digo ¿por qué? Porque también con esto de la devaluación, yo sigo hablando todo, no digo, además del déficit que tenemos de medicamentos, de alimentos, de todas estas cosas, las vacunas son esenciales para una sociedad
que epidemiológicamente debe conservar y disminuir las patologías. Entonces, si vos a esto le agregas la inmunodeficiencia que genera la mala alimentación, porque son cuestiones del cuerpo favorecedoras para tener infecciones y todas estas enfermedades, epidemiológicamente y sanitariamente vamos a tener una sociedad con aumento de la mortalidad y con muchas patologías, es decir, que no se van a resolver fácilmente. Este también es un dato. Otro. Después, Sí, porque las vacunas son importadas. Perfectamente. Dejo una pregunta planteada y ahora vamos a escuchar algún tema para relajarnos. Viste que empezaron a hablar de los brotes verdes, ciertos indicadores de crecimiento y demás. Pero a su vez que te dicen eso, también te dicen que baja el consumo y bajan las exportaciones. ¿Me podés explicar cómo, si la demanda no tira, alguien produce más? ¿Qué será? ¿Para guardárselo? ¿Para destruirlo? Son raros estos muchachos, pero me lo contestás después, Pablo. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Pablo, te había dejado la pregunta antes de esta hermosa canción que acabamos de escuchar de Cita Rosa. ¿Vos pensás que lo hacen a propósito porque no dominan la disciplina, porque dicen total la gente no entiende nada? Explícanos un poco esto. No, a ver, yo creo que en parte es la ignorancia de los funcionarios. Por ejemplo, ellos criticaron mucho el tema del INDEC durante el anterior gobierno, etcétera. Pero si hay algo que vos no podés hacer en estadística, es si vos estás siguiendo un indicador, cuando no te conviene dejarlo y agarrar otro, ¿no? Saltar de indicador, eso no se puede hacer. Es una locura, ¿no? Es el principal pecado estadístico. Vos estás siguiendo una serie y la seguís. Si la descontinuás, igual después durante un tiempo la tenés que seguir y empalmar con la nueva. Sí, claro. Ahora, saltar de serie es una locura eso. Y entonces cuando ellos te hablan de los brotes verdes, se olvidaron que antes te hablaban de los despachos de cemento, te olvidaban que antes se hablaban de, no sé, de cualquier cosa. Entonces saltan de un lado a otro. La conclusión es, primero, están hablando de un aumento de producto del 0,6. ¿De qué estamos hablando? Y yo coincido con vos. Pero, ¿sabés dónde está el más grave problema del año pasado? El año pasado yo realmente entiendo de que está mal calculado la baja del Producto Bruto. Porque el año pasado el consumo cayó 7%. No hay manera, con los otros componentes de la demanda, de compensar eso. Ahora, si es verdad, yo pienso que sí, por los cálculos que hacemos nosotros también, de que el producto en realidad había caído 3,5, 4, este año, creciendo en 1,5, 2, seguís en un estado recesivo, todavía no saliste de la recesión de aquella. Todavía no recuperaste el nivel que tenías, no el año pasado, y con las mediciones de ellos, lo del año 2015, pero a su vez, la pregunta es, obviamente que podés mirar la economía desde la oferta y la demanda, y nosotros lo hacemos desde un equilibrio y una sinergia entre la oferta y la demanda global. Ahora, si las exportaciones caen y si el consumo cae, el incremento de producción que dicen que está habiendo, ¿dónde se realiza en el mercado? Bueno, puede ser que vos lo que hagas es variación de stock positivo, o sea, aumentás los stocks que tenés. Pero claro, pero eso se daría si vos prevés que van a aumentar las ventas. Pero si no van a aumentar las ventas, no hay ninguna posibilidad de que vos incrementes el stock. Son unos muchachos difíciles esto de entender. Y vos hiciste un comentario, Guita, sobre el tema de la memoria. ¿Por qué no desarrollás un poco? No, lo que se empieza a notar ahora, digamos, en estas situaciones de incertidumbre, digo, uno que está caminando permanentemente y en contacto, no solamente con vecinos, con colegas, con alumnos, lo que uno va notando que en estos tiempos empiezan a aparecer estas cuestiones que quedaron ancladas en la memoria colectiva y que se han transmitido y que además las nuevas generaciones, por más que no, digamos, lo hayan vivido desde la edad adulta, lo han vivido desde niños y se acuerdan. Entonces empieza a aparecer este temor y
es una economía bimonetaria, entonces hacia el dólar, ¿cierto? Aquellos que pueden, porque digamos no toda la población está pudiendo refugiarse en el dólar ante situaciones de incertidumbre. Y aquellos que no, les empieza a aparecer esto que está anclado muy fuertemente, que es el temor a la hiperinflación, al aumento de precios. El otro tema es que no todos pueden hacerse, digamos, el stock, esto que vos comentabas. Sí, claro. Digo, voy guardando para los tiempos difíciles, pero vos vas notando que empieza a aparecer esto, como que hay síntomas que te remiten y se dispara esto que está en la memoria colectiva, y es todo un tema, y empieza a aparecer un signo como signo de los tiempos que corren. Y no hay forma que se genere alguna confianza, o sea, es como que no se ve una respuesta, que diga, no, bueno, pero ya va a venir una solución. Pero vos has escuchado lo que fueron los medios de comunicación estos días, todos los medios de comunicación con relación al tema del dólar. Sí, digo, sí. Y esto lo único que hace es movilizar todo esto que está en la memoria colectiva del pueblo argentino. Los propios medios, no lo pueden, digamos, ocultar. Vos ponías la televisión, dólar, era un tema recurrente en los medios. ¿Cómo estás previendo lunes, martes, miércoles la situación? Porque ahora ya empezamos a hablar de semana en semana, digamos, ya no hablamos de semestre en semestre, empezamos a hablar ni de mes, empezamos a hablar de semana. Ni hablar del tercer semestre, ¿no? Yo veo toda la situación muy complicada. Pongámosle en el escenario más favorable para ellos, según algunos analistas dicen, que ganan en todos los distritos y todo lo demás. Puede ser que haya una reacción favorable en los mercados, pero la situación de base no se corrige con eso, de ninguna manera. Lo único que se hace es postergar. Y si ese golpe de optimismo no se da, la situación es muy difícil, porque lo que le queda al Banco Central es o vender reservas, pero ya en mucha mayor cantidad de la que está vendiendo, o subir mucho la tasa de interés, que ya de por sí es un problema grave. ¿Cuántos puntos de aumento de la tasa de interés tienen que subir para compensar si ellos detectan que hay un retiro, o por lo menos que no hay una renovación importante de las LEVAC? ¿Cuánto tiene que subir la tasa? Es complicada la situación. Complicado. Sí, aparte porque hay un límite para el funcionamiento de la economía, una tasa de interés teniendo al finito, no hay posibilidades. No funciona la economía con un precio teniendo infinito, cualquiera sea él. A la larga hay un precio preponderante, y si el precio preponderante es la tasa de interés, eso te impacta también en todos los eslabones productivos. Entonces, ¿a cuánto tenés que vos vender? ¿Cuánto tiene que ser el diferencial entre contado y 30, 60 días en el precio para que te compense una tasa de interés de 50 puntos anuales, 60 puntos anuales? Es un disparate. Bueno, por eso. Entonces, no es que vos podés manejar la tasa de interés y sí, yo la subo a 90% y esto no tiene impacto. Hay una tasa de interés que te inviabiliza las transacciones comerciales. Bueno, finalmente es lo mismo. Pero ahí, Guillermo, hay otro tema. El gran pagador de esta tasa de interés es el Banco Central. Claro. O sea que él puede decir, bueno, yo subo la tasa, ¿no?, para evitar esto y darle más atractivo a la renovación del LEVAC, pero a los 15 días tiene que pagar él la tasa. Claro. Bueno, supongamos que él dice no tengo problema, total emito. Y el costo de la emisión es simplemente el papel más la tinta. Bueno, ese será el costo primo. Pero después hay un fenómeno que se genera con esa cantidad de dinero que para absorberla tengo que subir subiendo. Porque si no está la fantasía que siempre hay una tasa de interés que te absorbe y entonces, no, momentito. Si vos vendés contado 30, 60 y 90, esa tasa también va a ese nivel de financiamiento. ¿Cuál termina siendo el precio? ¿El de 90 días, 120 días, el de contado? ¿Cómo termina? Eso a su vez, ese precio al alza por el impacto del financiamiento, lo tenés que volcar en el precio al consumidor. Bueno, no es que vos subís la tasa y esto es entre los bancos oficiales y privados y el Banco Central. Falso, esto tiene un impacto. En la economía en general. Claro. No es que esa herramienta la pueden utilizar y es inocua para el resto del aparato productivo.
Entonces, están en una situación compleja, donde también producto de las inconsistencias macroeconómicas de base de cuando arrancaron con lo que nosotros llamábamos modelo y que después se terminó transformando en un experimento. Y vos, Pablo, ¿pensás que hay alguien en el gobierno que cumple el rol de totalizar lo que uno entiende que es el conjunto de la política económica ordenada, entendiendo que este es un todo y que no se lo puede abordar por las partes? ¿O son muchachos así improvisados donde pensábamos que estaba lleno de CEOs, pero en realidad no hay ningún CEO? Otro economista, colega nuestro, yo discrepo con él en algunas cosas, en otras coincido, contaba una anécdota. Estaba reunido con el equipo económico, entonces hizo una pregunta. Una pregunta cualquiera de un economista puede hacer a otros economistas. Entonces se sorprendió porque empezaron a medirse, a mirarse, a ver quién la contestaba. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, Si no hay alguien que puede contestar una pregunta de un economista y se miran entre ellos a ver quién es el que... Imagínate cuando tienen que tomar una decisión económica. Claro. Porque debe haber una armonía entre la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, la política de comercio exterior. Hay alguien, por eso para los economistas es tan sencillo hablar de modelo y es tan difícil hablar de experimento. Quizás en tu esquema, en tu disciplina, vas a decir, bueno, pero nuestra disciplina, que no haya alguien que totalice, es muy difícil. Y esto todas las cada fragmentaciones vez... son malas. En cualquier disciplina, todas las fragmentaciones son malas. Porque agarrás un pedacito. Y cuando vos tenés una especialidad, tenés que ver el todo. No se puede ver un pedacito chiquitito solamente. Porque el pedacito chiquitito termina rompiendo toda la estructura. Yo entiendo que esto es un Frankenstein. Un Frankenstein que es un engendro, digamos, que se fue construyendo a partir de partes de distintas cuestiones. Yo digo, a mi entender no es modelo porque no reúne los atributos de un modelo liberal, de un modelo neoliberal, sino que toma un ojo de uno, una mano del otro y bueno, y termina siendo un engendro. Entonces ahí las dimensiones entran a chocar entre sí, como que no tiene coherencia modélica. Digo, es lo que yo entiendo. No tiene consistencia intenta. Pimpi. ¿Sabes qué pensé yo escuchándolo a ustedes, no? Que se puso en discusión y tiene su razón el hecho de que el gobierno haya tomado una deuda a 100 años, ¿no? Que parece una cosa loca, ¿no? Terrible. Ahora yo digo, mucho peor es todo lo que está diciendo Pablo, que toda esta bicicleta Vorágine, le llaman, esta vorágine de la deuda, no a 100 años, para el martes, para la otra semana, ¿no? El tema de la deuda como una amenaza o una situación inmanejable para allá, porque dentro de 100 años parece terrible, pero decir, bueno, capaz que en un tiempo se puede ir encontrando alguna respuesta y para pasado mañana. Por ahí encontramos que no es necesario comer, porque Claro. entonces ya ¿Quién no te dice? Claro. ya no Pero es el necesario pasado comer. mañana, Sí. ¿qué hacen los pacientes de Andreata? Pablo, gracias por la participación y creo que tenemos muchos empresarios pequeños, medianos y algunos más también, porque en los directorios de las empresas estoy en conocimiento que más de un directorio de una empresa dice que dice Pablo, que dice Moreno, que dice, porque claro, lo que dicen estos no les alcanza. ¿Qué consejo le damos a los empresarios que nos están escuchando? Y bueno, que esta vez apuesten bien. Muy bien. Tienen que apostar bien y tienen que llevar el negocio a rienda corta. Lleven el negocio a rienda corta, sean prudentes. Hoy el concepto más importante que tiene que estar sobre la mesa es el concepto de empresa en marcha. Cuidado con una venta salvadora, porque en estos momentos te aparece, ¿viste? Te bajaron las ventas y viene uno y dice, che, me salvé, vino uno y me compró, y después cuando vas a cobrar se te armó un lío bárbaro. Lleven el negocio a rienda corta. Y como dijo Pablo Chaliú, un gran secretario de Comercio, en el momento más difícil fue este secretario de Comercio.
Dice, no, Moreno, vos bailaste con la más difícil. Sí, pero en un contexto, dentro de todo, a este le tocó ser secretario de Comercio cuando no había precios. Economista y secretario de Comercio, y en la economía no había precio. Imagínate, es como si te saco a vos el estetoscopio, los dedos y los ojos. ¿Cómo hacés para Claro. no tenés manera? No hay elemento, Bueno, claro. ahí a mi amigo le tocó ser secretario de Comercio. Este sí, porque fue un secretario de Comercio que tuvo que poner los precios en el mercado. Cuando vos no tenés precios, no tenés transacciones. Si no tenés transacciones y somos todos habitantes de la urbe, es falso que vos te buscás tu subsistencia. Eso es en Formosa. Vos tenés que tener plata para ir a comprar la leche, abrir la canilla que salga. Pero para que todo eso pase, tiene que haber precios. Te pueden gustar o no te pueden gustar. Te quejas porque van al alza o porque van a la baja. Pero hay transacciones. Si hay precios, hay transacciones. Si no hay precios, no hay transacciones. Abrís la canilla y no sale agua, porque no le mandaron el cloro para potabilizar. A él le tocó ser secretario de Comercio cuando no había precio. Así que mirá, lo primero que tuvo que hacer volver a poner precios en la economía. Esto que parece una tontería, a mi amigo le tocó. Te agradezco mucho, Pablo. Gracias a vos, che. Empresarios sean prudentes, negocio de rienda corta. Y el viernes que viene, Guitia, ya vamos a haber votado. Así que nos vamos a encontrar para evaluar, si les parece. Buenísimo. Y hacemos una evaluación colectiva. Si vos, Pablo, podés venir, me va a encantar. Y si no... Pero nosotros el viernes que viene lo que vamos a hacer es una primera evaluación de lo que pasó el domingo, que simplemente le decimos a la gente que hay votación. El pueblo se expresa y este domingo el pueblo se va a expresar. Esperemos, Pablo, como bien vos decís, ya expresarse está muy bien. Si a su vez se expresan bien, es bien al cuadrado. Es bien al cuadrado, licenciada en matemáticas. Muchas gracias, nos vemos el viernes que viene. Guitia se va ahora a festejar a lo de Néstor. Y no tomes mucho vino porque mañana tenés mucho trabajo y el domingo también, Guitia. Sí, no le estoy tomando ni vino, le estoy trabajando 24 horas por día. Muy bien, y ahora los empresarios vienen así. 24 por 24. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, la hora de Moreno. Un programa más y feliz de haberlo hecho. Programón.